Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tirer, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, hoy que sabemos que estamos viviendo el momento dramático, un momento muy tenso, un momento difícil, con coronavirus, con caída del petróleo, con medidas económicas, con desaceleración de la economía, desocupación, fenómenos migratorios y descontento popular ahogado porque se prometieron cambios o se frenaron medidas económicas. La situación ahora es que el ejército, los migrantes y la economía se han vuelto el principal problema que tiene Estados Unidos en la región, y para entenderlo, cómo el ejército, los migrantes y la economía de América Latina han pasado a ser el talón de Aquiles de la administración Trump, señalaremos que la diferencia entre el ejército norteamericano y los ejércitos latinoamericanos es que nunca escucharemos decir ni hablar de que el ejército norteamericano haya disparado contra su propia gente. Pero no sucede lo mismo con los ejércitos latinoamericanos. Los ejércitos latinoamericanos se han convertido en enemigos de sus propios pueblos, y lo hemos visto en las manifestaciones de Chile, lo hemos visto en Perú, lo vemos en Colombia, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Brasil, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Centroamérica, lo vemos inclusive en Venezuela y no se diga también en Nicaragua. El ejército disparando al pueblo. ¿Cómo llegamos a tener ejércitos latinoamericanos que disparan a su propio pueblo, sean de derecha o sean de izquierda? Para entender esto, teníamos que entender que los ejércitos antes de nuestra independencia eran ejércitos imperiales. Obedecían a las órdenes del rey de España, o del rey de Inglaterra, o del rey de Portugal. Pero con la independencia se supone que esos ejércitos ya no iban a obedecer a los reyes, sino que iban a obedecer a los pueblos que se sublevaron, a las naciones que se levantaron, a los estados que se crearon. Pero en Estados Unidos esto sí funcionó. El ejército, que inclusive estaba formado básicamente por los mismos guerrilleros que hicieron la independencia de los Estados Unidos, que tardó 4 años de lucha esa guerra, dio origen a un ejército que era un ejército del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Se identificaba con los norteamericanos, luchaba por los norteamericanos y defendía a los norteamericanos. Pero en América Latina sucedió otra cosa. Los ejércitos defendían a los terratenientes, a los comerciantes y a los banqueros. Inclusive defendían a los norteamericanos, como lo hacen ahora, o defienden a los ingleses, defendían a los ingleses cuando los ingleses eran los que manejaban nuestros puertos, porque teníamos una deuda inglesa, una deuda de la independencia, y tuvimos que ceder nuestros puertos a los ingleses, y ellos no pagaban impuestos ni por lo que sacaban ni por lo que traían. Esto fue el origen de su gran riqueza como el Imperio Británico. Entonces, los oficiales que se formaban en Estados Unidos o se forman en Estados Unidos no se forman en escuelas donde la indoctrinación es obedecer a un gobierno, a un general, a una autoridad que no es norteamericana. Por el contrario, los soldados latinoamericanos en su mayoría fueron a formarse en escuelas de las Américas, fueron a formarse en el Instituto Interamericano de Defensa, que está ahí en Filadelfia, donde han pasado el ministro de Defensa, el comandante general de las Fuerzas Armadas, el comandante de terrestre, de aéreo, del naval, de todos.
todos han salido de ahí. Y nuestros ejércitos se formaron a partir de una disciplina en la cual los oficiales eran el representante de lo que es el terrateniente y la autoridad local, un déspota hijo de su madre, que inclusive podía matar a los conscriptos en el entrenamiento, algo que recién en la época de Correa se impidió, y sometían a la tropa a su antojo, caprichos y decisiones arbitrarias. Este concepto del militar, enemigo del soldado, y después del concepto del militar, enemigo del civil, se radicó y se ensangrentó, se ensañó en América Latina. Es así como nosotros vemos cómo los ejércitos latinoamericanos y los oficiales y militares latinoamericanos han sido los peores asesinos de sus propios pueblos. Si no, recordemos a Pinochet, a Vileda, recordemos a Somoza, a Batista. Todos ellos nos hacen clara imagen y clara presencia de lo que ha sido un militar latinoamericano. Entonces, tenemos el gran problema de que nuestros ejércitos latinoamericanos son en realidad ejércitos norteamericanos que utilizan el uniforme, las armas, la comida, el salario, los cuarteles, el equipamiento, las jubilaciones de sus respectivos países, sin que le cueste nada a los Estados Unidos tener esos soldados que son en realidad mercenarios pagados por los mismos países, pero a órdenes del Pentágono. Esta ha sido la dramática situación de nuestros ejércitos, y por eso es que Estados Unidos se convirtió esencialmente en nuestro enemigo sin que ellos lo sepan, porque los norteamericanos no saben y no entienden por qué les decimos gringos, green go home, verdes váyanse a su casa, y por qué les llamamos así. Hoy también tenemos que entender cómo la economía, los empresarios se volvieron a su vez enemigos de sus propios países. Y es que mientras un empresario norteamericano coge su dinero y lo invierte dentro de su país o fuera de su país, pero las ganancias retornan a los Estados Unidos, en América Latina, los empresarios, los terratenientes, los explotadores, los mineros, los pesqueros, todos ellos se enriquecen, y no se enriquecen de manera prudencial, con un límite o un porcentaje razonable de las ganancias. Se enriquecen con porcentajes irracionales. Por ejemplo, mientras en Estados Unidos la banca apenas cobra el 2 al 6%, y ahora con este coronavirus inclusive han bajado los intereses, en Ecuador sucede lo contrario. Estamos en 16 al 24%. Si son tarjetas, hasta el 24%, y con trampas. Si usted no paga, usted encima tiene que pagar los gastos judiciales para recuperar el dinero que hace el banco. Y además, la mora, y con eso usted termina asfixiado. Toda esa ganancia sale del país. Por eso, en este momento que estamos con el coronavirus, se les está diciendo que los bancos no pueden sacar todo ese dinero, que son 600 millones de dólares que han ganado, fuera del país. Tienen que hacer como hacen los norteamericanos, que podrán sacar y disponer tal vez un 10% de la utilidad neta para su capricho y lo que ellos quieran, pero el 90% tiene que ser reinvertido en el país, tiene que convertirse en reinversión. Y eso es la clave fundamental. ¿Por qué los narcotraficantes en América Latina son una bendición y no lo son los banqueros? Porque los narcotraficantes venden droga y traen la moneda al país.
Vienen a lavar el dinero gracias al cielo en América Latina, en sus pueblos. Construyen, invierten, pagan, dan salarios, dan trabajo, etcétera, etcétera. Los banqueros cogen, lo mismo que los industriales importadores, cogen el dinero de los ecuatorianos como murciélagos chupando sangre y sacan ese dinero fuera del país. Ese es una de las claves fundamentales de por qué los empresarios latinoamericanos han sido causantes de la crisis económica del continente y causantes de la pobreza en la que vivimos. No han sido en realidad las empresas norteamericanas solamente, porque las empresas norteamericanas también han venido a hacer lo mismo. Han venido a chupar la sangre de América Latina y llevar ese dinero a su país. Ellos también deberían someterse a la ley de que las ganancias que se obtienen en Ecuador son el 10% de la ganancia neta para que hagan con ella lo que les dé la gana, se las lleven a su país de regreso. Pero el 90% de las ganancias que obtuvieron sacando petróleo, sacando minas, haciendo industrias, etcétera, etcétera, se queda y se reinvierte en el país. Esa ha sido la otra razón fundamental de por qué nosotros no hemos progresado y por qué los ricos y los banqueros se han convertido en enemigos del pueblo latinoamericano. La tercera cosa, pues, es el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio ya comenzó a convulsionar a América Latina cuando los campos comenzaron a ser abandonados. En el caso de Colombia la cosa fue dramática. Los campos prácticamente están abandonados porque ahí proliferó la guerrilla, no llegó el Estado. Pero en todos los países latinoamericanos la migración del campo a la ciudad se produjo porque en los campos las condiciones fueron deteriorándose, no había agua. La diferencia entre vivir en la ciudad con agua, con electricidad, con educación, con supermercados, con abastecimiento, con trabajo, con transporte y con todo, mientras que en los campos se vivía el abandono, generó un fenómeno migratorio. Y este fenómeno migratorio comenzó yendo primero a las ciudades y luego comenzó a irse a Europa y a Estados Unidos. Por eso, cuando hubo la crisis bancaria, increíblemente la mayor parte de los migrantes fueron campesinos, especialmente los que podían salir por lanchas hasta los Estados Unidos. Si no, recordemos la emigración de los cañaris, que tienen mansiones en la provincia del Cañar como testimonio de que una gran masa de indígenas, de campesinos, se fue a los Estados Unidos a trabajar, enviaron las remesas y construyeron palacetes en esa provincia, que no los pueden disfrutar porque siguen siendo ilegales y cuando salen de los Estados Unidos ya no pueden retornar. Hoy, este fenómeno migratorio del campo a la ciudad se ha convertido en un fenómeno migratorio de venezolanos a toda Sudamérica, de centroamericanos a los Estados Unidos, de mexicanos a los Estados Unidos, de ecuatorianos a los Estados Unidos y, por supuesto, es la prueba palpable de que este continente llamado el continente de la división más injusta de la riqueza, donde existen la mayor separación entre los más ricos y los más pobres de todo el planeta Tierra, se explica así. Los ricos, nadie dice, nadie se opone a que los ricos existan. Si usted trabaja en Ecuador y usted puede hacer plata, perfecto. Lo que está mal es que usted coja el dinero y se lo saque fuera del país. Lo que está mal para el soldado latinoamericano es que usted dispare a su pueblo. Es la última cosa que usted puede hacer. Péguese un tiro, pero no dispare a su pueblo. No muerda la mano que le da de comer. Los militares latinoamericanos tienen que primero ponerse la pistola en la sien antes de salir a matar a la gente que grita en las protestas. Muchas gracias.